Bien, entonces en este momento ya tenemos el temporizador configurado, es decir, acá ya tenemos un timer que es el timer 0 que le avisa a la CPU cada un milisegundo le avisa a la CPU para que ella al cabo de 100 milisegundos proceda a activar nuestro ADC. Entonces acá tendríamos el ADC. Entonces al cabo de 100 milisegundos la CPU le enviaría la orden de activación al ADC y cuando el ADC termine de convertir la muestra que capture, entonces se la enviará a la CPU, le avisará a la CPU que ya terminó para que la CPU capture el resultado. Entonces, la CPU ya configuró el temporizador, ya configuró los puertos digitales, ya configuró este pino C0A y ya está funcionando el temporizador, es decir, este ya está produciendo las interrupciones en la CPU. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que la CPU espere 100 de esas interrupciones y al cabo de 100 active nuestro ADC. El ADC se pondrá a convertir la señal y cuando él termine generará una interrupción hacia la CPU y en ese momento la CPU guarda el resultado y lo visualizará a través de los LEDs. Entonces la parte siguiente es configurar el ADC. Entonces iríamos acá y ahorita vamos a hacer esto, la configuración del ADC. Entonces igual, lo que tenemos que tener es tener a la mano nuestra hoja de datos del microcontrolador y vamos con el apartado de la ADC. Miremos los registros. Entonces aparece el registro ADMUX. En el registro ADMUX, estos dos bits configuran el voltaje máximo de nuestra señal. Entonces, de acuerdo a nuestra problemática, decíamos que el voltaje máximo va a ser de 5 voltios. Entonces, por lo tanto, estos dos bits tendrían que quedar en la configuración 0,1, indicando que es el voltaje ABCC, ese voltaje ABCC es 5 voltios. Después aparece el bit adelar. Y el bit adelar tiene que ver con esto de acá. Si el adelar está en 0, el resultado queda guardado de esta forma. Si adelar está en 1, queda guardado de esta forma. Entonces, esta forma de acá, que es justificado hacia la izquierda, se utiliza cuando vamos a emplear una precisión de 8 bits. Y justamente eso es lo que buscamos acá. Nosotros queremos guardar el resultado en 8 bits para visualizarlo a través de este puerto digital. Entonces, por lo tanto, este bit adelar tendrá que quedar en 1. Ya tenemos por ahora este en 0,1 y este en 1. Después vienen los bits de MUX. Los bits de MUX son los que controlan el canal. Entonces acá nos dice, acá está desde el MUX 0 hasta el MUX 4. Y acá miren que va hasta el MUX 5, porque el MUX 5 aparece en el registro siguiente. Entonces para controlar el canal o para capturar información a través del canal ADC2, lo que nos dice el fabricante es que debemos colocar esta combinación, 4 ceros, 1, 0. Por lo tanto, acá nos quedaría 1, 0. Entonces voy a colocar acá, como nos iría quedando, este nos quedaría 0, este nos quedaría 1, este nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0. De esa forma entonces estamos configurando voltaje máximo en 5 voltios, justificado hacia la izquierda para tomar el resultado solo en 8 bits, y aquí estaríamos configurando el canal ADC2. Después aparece por acá más abajo el ADC SRA. Entonces nos dice, primero, tenemos que prender el ADC, entonces por lo tanto este lo colocamos en 1. Vamos a identificar cuánto es nuestro preescalador. Entonces, de acuerdo a las especificaciones, nuevamente, estamos trabajando 8 bits, el cristal externo es de 16 MHz, por lo tanto necesitamos un preescalador de 16. Entonces venimos acá y el preescalador aparece acá en esta tablita. Preescalador de 16 sería la combinación 1, 0, 0. Entonces, por lo tanto acá nos quedaría 1, 0, 0. Después vamos a trabajar por interrupciones, entonces tenemos que habilitar la interrupción. Recordemos que colocando un 1 en este bit estamos habilitando la interrupción por final de conversión. No vamos a utilizar entrada-salida programada, entonces este lo colocamos en 0 y después aparecen estos dos. Entonces el ADSC inicia una conversión, es decir que este bit es el que tenemos que colocar en 1 cuando hayan transcurrido los 100 milisegundos. Este bit lo colocaríamos en 1. Y este es el autotrigger. El autotrigger tenía que ver con esta tablita acá y entonces lo que nos decía era que si queríamos que algún periférico de manera automática activara el ADC, bien fuese que fuese el propio ADC el que se activara a sí mismo cuando termina una conversión
o fuera este módulo comparador analógico, o fuera una interrupción externa, o fuera alguno de estos eventos del temporizador, entonces activamos el autotrigger. En nuestro caso no estamos activando directamente. Miren que lo que estamos haciendo acá no es que el timer le avise directamente a la CPU, a la ADC, perdón. Esto no lo estamos haciendo. El timer le avisa a la CPU y la CPU al cabo de 100 milisegundos le avisa a la ADC. Es decir que el timer no tiene conexión directa con el ADC, por lo tanto no estamos empleando ninguna de estas fuentes de autotrigger. Entonces aquí en este registro el autotrigger estará deshabilitado y este bit lo colocaremos en 1 únicamente cuando queramos tomar una medida. Es decir, que durante la configuración estará en 0 y cuando queramos capturar una medida, entonces lo colocaremos en 1. Después nos aparece el registro de SSRB. Recordemos que estos pues no se utilizan, entonces los dejamos en 0. Este tenía que ver con el comparador analógico, lo dejamos en 0. Este era que contribuía a la selección del canal, de acuerdo a nuestra tabla anterior. Nos aparecía por acá que para seleccionar el canal ADC2, ese MUX5 también estaba en 0. Bajemos nuevamente. Entonces, por lo tanto, este MUX5 estará en 0. Y esta que es la fuente de autotrigger, pues como no estamos utilizando realmente el autotrigger, ninguna fuente de activación automática, entonces vamos a colocarle acá todos en 0. Podríamos haber colocado realmente cualquier combinación acá, pero dado que acá está deshabilitado, entonces él simplemente no captura información de esos periféricos. El último registro que nos falta serían estos de acá, DIDR0 y DIDR2. DIDR2 guarda referencia o está relacionado con los canales ADC8 a ADC15. Nosotros no estamos utilizando ninguno de esos canales, entonces no hay que configurarlo. El DIDR0 está relacionado con los canales ADC0 a ADC7. Nosotros estamos utilizando el canal ADC2. Lo que nos dice este registro es que debemos colocar un 1 en el canal que estemos utilizando para que él desconecte de ese canal los demás periféricos. Es decir, recordemos que, por ejemplo, acá hay unos periféricos, por ejemplo, el ADC. Vamos a ver. Bueno, el ADC2 en este caso no tiene conectado ningún otro, pero por ejemplo el ADC7 tiene conectado, de acuerdo a este esquema, PCI 15, este tiene conectado el TMSK y así sucesivamente. Entonces pueden tener conectadas otros periféricos. Entonces la idea es que colocando un 1 en ese pin, automáticamente se va a desconectar. Entonces este acá lo colocaríamos en 1 y los demás, pues como no los estamos utilizando para ADC, los dejaríamos en 0 para que puedan ser utilizados por los puertos digitales u otros elementos. Entonces, resumiendo, DIDR0 queda de esta forma, el ADC-SRB queda de esta forma, todos en 0. El ADC-SRA quedaría 1, 0, todos estos así para la configuración y luego 1, 1 cuando queramos activar la conversión. Y el ADMUX, lo teníamos por acá, quedaría de esta forma, 0, 1, 1, 3 ceros, 1, 0. Entonces empecemos a escribir. Vamos a colocar acá nuestro registro ADMUX. Nos quedaría 0B, 011, 011, 3 ceros, 1, 0, 3 ceros, 1, 0. Ya tendremos el ADMUX. Continuamos con el ADC-SRA. Luego con el ADC-SRB. Y finalmente el DIDR0. Entonces el ADC-SRA nos decía que debía quedar 1, 0 para la configuración, entonces sería 1, 3 0, 2 1, 2 ceros, 0B, 1, 3 ceros, 1, 3 ceros, 2 1, 2 ceros, 2 1, 2 ceros. El ADC-SRB quedaban todos en 0. 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y el DIDR0
quedaban 5 ceros, 1, 0, 0. 0B, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 0. Con esto entonces habríamos terminado de configurar ya nuestro ADC. ¿Qué nos faltaría? Entonces activarlo, pasar 100 milisegundos, después de que transcurran 100 milisegundos, y después crear la rutina de interrupción del ADC para mostrarlo finalmente en el puerto digital.